Pero... Buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida al segundo conversatorio del evento Fotolibro en Colombia, que en este momento estamos llevando en la Biblioteca Central Gabriel García Márquez de la Universidad Nacional de Colombia. Este conversatorio se está transmitiendo por el canal YouTube de la Facultad de Artes. Para iniciar esta charla, comenzaré por hacer una presentación muy breve del marco del evento y posteriormente presentaré a nuestros panelistas invitados. El evento Fotolibro en Colombia ha sido creado como un espacio de diálogo entre autores y editores de fotolibros, de manera que puedan compartir su experiencia sobre la creación y producción de fotolibros con la comunidad universitaria y cualquier público interesado en el tema. En particular, para este evento nos hemos concentrado en proyectos que han sido producidos en Colombia o sobre Colombia en los últimos 20 años. Este proyecto ha sido realizado gracias a la Convocatoria Nacional de Apoyo a la Difusión del Conocimiento mediante eventos de investigación, creación artística e innovación 2022-2024. Esta convocatoria es respaldada por la Facultad de Artes y por la División de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Colombia. Asimismo, hemos contado con el apoyo del Semillero de Fotografía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y de Material, Espacio de Pensamiento, Investigación y Prácticas en Fotografía y Cultura Visual. En concreto, este conversatorio tendrá como tema principal las dinámicas de publicación de fotolibros. Esto teniendo en cuenta que alrededor del fotolibro se ha creado una comunidad interesada en la creación de discursos con narrativas y lenguajes visuales que se estructuran como proyectos editoriales. Para este conversatorio estaremos acompañando como moderadoras la profesora Daira Hernández y yo, Clara Forero, ambas profesoras asociadas de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Una aclaración metodológica: inicialmente tendremos una conversación con preguntas preparadas, pero mientras tanto ustedes pueden pedir un formato para hacer preguntas a uno o a varios de nuestros panelistas. Pueden pedir los formatos allí en la entrada, pueden alzar la mano en cualquier momento y nuestras estudiantes podrán entonces entregarles el formato para que fluya la parte final de la conversación con el público. Entonces, bueno, a continuación presentaré a nuestros invitados. Vamos a dialogar con 3 autores colombianos de fotolibros. Nos acompaña el día de hoy Carolina Bedoya, bogotana. Desde la edad de 17 años ha estado comprometida académica, comercial y artísticamente con la fotografía. Después de hacer una maestría en fotografía documental, se generó una inquietud continua y siempre presente por las relaciones interpersonales. Su trabajo ha sido incluido en exposiciones colectivas en Colombia, París, Lagos y en Graz, Austria. Su trabajo fue seleccionado para el libro Mujeres Fotógrafas Colombianas, publicadas por Fotomeraki, y en el 2021 publicó su primer fotolibro, Bedriet. Bienvenida, Carolina. Gracias. También nos acompaña entonces Arturo Salazar. Arturo Salazar Garzón es artista visual de la Universidad Javeriana de Bogotá. Ha editado y diseñado publicaciones enfocados en archivos de fotografía y arte. Ha desarrollado proyectos de creación e investigación relacionados con fotografía y gráfica en Colombia. Es codirector de Ediciones Réplica, un proyecto editorial estructurado en archivos e investigaciones sobre fotografía. Bienvenido, Arturo. Y finalmente, José Ruiz. José Ruiz es artista colombiano que vive y trabaja en Bogotá. Estudió arte e historia en la Universidad de los Andes. Su práctica artística y curatorial gira en torno al trabajo con archivos de arte, cine, arquitectura y gráfica popular. Ha realizado proyectos para el Museo La Tertulia, la Biblioteca Nacional, el Museo de Arte Contemporáneo de Bordeaux, el Banco de la República, entre otros. Es codirector de Ediciones Réplica, un proyecto editorial estructurado en archivos de investigación sobre fotografía. Bienvenido, José. A los 3, muchísimas gracias por acompañarnos y por aceptar esta invitación al conversatorio. Vamos a empezar. Entonces, damos inicio a nuestra conversación. Les recuerdo que para cada uno tienen 3 minutos aproximadamente para responder la pregunta, para que podamos pues, dar espacio al final al diálogo con el público.
Como ya he comentado anteriormente, este conversatorio tiene como tema principal dinámicas de publicación de fotolibros. Lo primero que quisiéramos que nos contaran como fotógrafos, como autores de fotolibro, como lectores, es cómo fue esa aproximación al mundo de los fotolibros, cómo llegaron a él, qué los atrajo. Entonces, le doy la palabra a José para iniciar. En el 2000, ¿el fotolibro latinoamericano es del 2010 o del 2012? Bueno, en el 2012 publicaron en México una investigación que se llama el fotolibro latinoamericano, que dirigió Horacio Fernández. Y yo ya tenía como una idea muy general de lo que eran los fotolibros, y como muchas personas en ese momento me dirigí a buscar el proyecto editorial, y luego de que compré el libro quedé un poco ofendido porque de Colombia solo se incluyen 4 proyectos editoriales en relación como al despliegue que tienen los fotolibros mexicanos, los fotolibros argentinos, los fotolibros chilenos. Me llamó mucho la atención porque Colombia es un país que siempre ha tenido un gran desarrollo editorial, porque somos un país productor de papel, porque hemos tenido grandes imprentas, y eso obligatoriamente lo hace uno pensar que se produjeron muchos libros, y dentro de esa gran amplia producción de libros tenía que haber un gran espacio de fotolibros, y eso no estaba registrado o representado en esta investigación. Y eso se sumó también como una inconformidad de ver que investigadores y fotógrafos que estaban, pues que estuvieron activos durante toda la década del 2010, como que se apadrinaron del discurso de que en Colombia en efecto no había una tradición de publicación de fotografía, de fotolibros, de proyectos editoriales estructurados en material fotográfico, y que básicamente el fotolibro colombiano se estaba inventando en esa década o en la década anterior, es decir, con el cambio de siglo. Y ahí inicia realmente una preocupación personal sin, eh, como sin la pretensión académica ni de investigación ni nada, de empezar a localizar y a pensar cómo había sido, cómo fue la producción de fotolibros y cómo fue esa historia que tal vez no tenemos muy clara porque no se le ha hecho mucha divulgación, porque no se ha hecho mucha investigación al respecto. Y creo que fue como a partir de esas preguntas que me planteé que llegué como al tema de los fotolibros. Hola, buenas tardes. Pues mi aproximación fue muy distinta. Yo estaba como acabando la universidad y en ese momento yo había estado como trabajando en un proyecto fotográfico que quería saber, como que tenía la idea de que se volviera un libro. Y por otro lado había estado digamos, como sin la idea ni el conocimiento de que era un fotolibro. Había estado comprando fotolibros y tenía fotolibros en mi casa. Y como fue básicamente como se juntaron esas dos cosas. Y yo entendí, digamos, a partir del diseño de los libros, que yo quería que mi libro se viera así, o que quería que tuviera como una imagen parecida a los libros que yo había estado comprando y que había estado viendo en, digamos, esos años en la biblioteca de la universidad. Y empecé un poco como sin mucha idea y sin mucho conocimiento a poner ese proyecto fotográfico que había estado trabajando como un año más o menos sobre unas páginas con unas formas que literalmente estaba copiando de otros libros que había visto. Y ya después como de un tiempo de haber hecho el libro y de haberlo producido, entendí que había hecho un fotolibro sin la intención de haber hecho un fotolibro. Y ya, digamos, como después de, yo creo que un año y medio, 2 años de haber publicado ese fotolibro, vino la idea con otro material de archivo con el que también había estado como aproximándome, que quería como ya un poco con más de conciencia
volver a trabajar esa idea de que un libro tuviera fotografías y estuviera como estructurado alrededor de ese archivo que yo había estado trabajando. Y ya con ese segundo como impulso entendí que era un fotolibro, pues como con unas aproximaciones mucho más claras y con la idea de que estos libros que yo había tenido en mi casa y que había visto se llamaban fotolibro. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, mi aproximación creo que ha sido a los libros en general, desde el fotolibro. Yo no crecí en una casa donde leer fue una constante o que me leyeran en la noche. Entonces, para mí, el fotolibro se ha convertido como la base de la fascinación por los libros en general, y de ahí pues se desprende la literatura y todo lo otro. Entonces, esto sucedió ya como más a profundidad en la universidad, en una conversación con un compañero que ahora es colega, que había viajado, y era también la primera vez que alguien me hablaba del fotolibro y me empezó a mostrar muchísimos fotolibros. El primero que recuerdo y que me marcó es de Rinko Kawichi, una fotógrafa japonesa, y ahí también empezó mi gusto por ellos y como adentrarme, conocerlos. Ya luego en la maestría tuve la oportunidad también de conocer nuevos autores, autoras, y sí, como ver el libro como un objeto. Eso también hizo que yo quisiera como empezar sí, a investigarlo o a tenerlo presente para mi propia práctica. Gracias. Sí, yo creo que es interesante conocer un poco cómo todas estas influencias llevan a tener también como toda esa sensibilidad para luego proponer la creación de un proyecto fotográfico y de un proyecto editorial estructurado, digamos, como fotolibro. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con su experiencia como autores de fotolibros, como escritores, como creadores de este tipo de piezas editoriales. De alguna manera, es una pregunta que tiene dos partes. La primera es, ¿cómo fue su experiencia en el proceso de creación de su proyecto fotográfico? Y asimismo, ¿cómo fue el proceso de publicación de su fotolibro o de sus fotolibros? Vamos a cambiar el orden y vamos a empezar por Carolina. Bueno, el proceso de creación tuvo un lapso de 3 años. Es un proceso que no fue lineal para nada, pero digamos que fue debido a una ruptura amorosa que yo decido hacer este fotolibro, y empecé inicialmente a escanear todos los negativos. Todo mi trabajo personal está hecho en fotografía análoga. Entonces, debido a esta ruptura y a querer buscar respuestas, sentí que la manera más apropiada era ir a los negativos, también por esta, como por esta idea que existe, que hay que alejarnos del dolor, como que a mí se resonaba más adentrarme al dolor para entender. Entonces, ahí fue cuando dije, bueno, voy a escanearlos todos, pero pues obviamente escanearlo no fue algo que hice de chorro todo, sino que iba escaneando, iba poniendo en el computador, lo hice inicialmente, y ya luego imprimí, lo hice en el papel, en el suelo, que muchas veces se utiliza la pared para empezar a buscarle una secuencialidad a las imágenes. Yo lo hice en el suelo, y luego, en ese proceso de creación, también se da pues como el punto más de quiebre que hace que yo diga, debo publicarlo, es que de esta ruptura yo pasé a un duelo de muerte de esta persona. Entonces decidí como
en verdad necesito sacar adelante este libro a manera de tributo, a manera de sanación. Para mí, el fotolibro y mi práctica fotográfica se unió todo como a mi proceso de sanación. Yo totalmente apoyo y veo la necesidad de un psicólogo, una psicóloga, de tener acompañamiento, pero totalmente creo en la fuerza de la creación para superar estas cosas de la vida. Entonces, ahí en el proceso de creación, como que decido que sí es relevante y que necesito hacer la publicación, y busco la ayuda de una editora o un editor. Tuve varios encuentros con personas y creo que eso es importante también, de encontrar el equipo adecuado para trabajar con uno, encontrar personas que también tengan afinidad o sensibilidad desde los mismos lugares para poder dar resultado a un trabajo con el que uno se sienta satisfecho. Entonces ahí me tomé un tiempo también y conocí al editor de fotografía, que es Santiago Escobar Jaramillo, un fotógrafo muy conocido y reconocido, que tiene un trabajo también, una trayectoria como editor de fotografía y también como fotógrafo. Y él me ayuda a depurar, porque claramente, como esto es una idea, pues el concepto de este libro está basado en una experiencia personal, yo sentía que estaba muy empalagado de mí. Entonces yo quería quitarle tanto empalague, y creo que esa es la grandeza de trabajar en equipo, que uno puede tener otras miradas y que hacen que se vuelva más universal. Para mí ese también era un aspecto importante de por qué llamar a gente y por qué publicarlo. Es como, claro, yo quiero y necesito contar esta historia, ni siquiera es que yo necesitaba hacer esto. Pero en esa necesidad no quiero que se vuelva una cosa egocentrista y solo acerca de mí, sino cómo puedo conectar con otras personas. Y bueno, de pronto me estoy alargando de los 3 minutos. No estás respondiendo a la siguiente pregunta. Bueno, entonces paro ahí. Pero muéstranos un poco el libro y lo vamos a anotar para que... Y sí, entonces ahí Santiago me ayudó en el proceso de creación, me ayudó a depurar. Fue fundamental su ayuda, porque yo tenía muchas imágenes, entonces, y él le surgió la idea que lo hiciéramos por capítulos, y entonces así también pudimos como hacer secuencias de imágenes que nos llevaran a emociones, que para mí pues obviamente era importante que se transmitieran. Y luego de eso yo conozco, o paralelo a eso, conozco a Hernando de Jao Rotativo de Letras, y también tuvimos mucha afinidad desde el inicio, y él me pide, él pues ve mi trabajo y me dice que lo ve como una película, que por qué no buscamos referentes de películas para hacer el diseño editorial. Entonces ahí yo ya termino con Santiago la edición fotográfica y paso de lleno al diseño editorial. De inicio y final también, pues está mi edición, mi parte, como mi trabajo como en diseño y diagramación. Y ahí ya Hernando me ayuda a sacarlo en la editorial y hacemos el trabajo con referencia y basado en una película, que es Vírgenes Suicidas. Bueno, yo hablé del primero que hice sin saber que era un fotolibro. Ahora les voy a hablar del último que hicimos, donde hubo una absoluta conciencia de que era un fotolibro o que es un fotolibro. Y antes, así como antecedente, pues Ediciones Réplica es una editorial con la que llevamos trabajando con José un año y medio, como 2 años más o menos, porque un día
sin proponerlo, ¿no? Como que José había estado pensando en hacer fotolibros por su lado y yo por mi lado, y nos juntamos y fue como muy natural y empezamos a hacer fotolibros. Este es un proyecto que pues es el último, de hecho no ha tenido ningún lanzamiento, pero es un libro, yo siento que como que yo lo empecé un poco a trabajar en mi cabeza hace 3 años, más o menos cuando recibí la tarea de catalogar un archivo fotográfico de Jaime Ardila y Camilo Lleras, que son dos fotógrafos que estuvieron activos, bogotanos que estuvieron activos en la década del 70. Y el trabajo era como recibir bolsas que olían mucho a químico fotográfico, entender qué era lo que había ahí y como un poco armar un universo y entender qué tipo de material estaba en este archivo, hacer unas agrupaciones. Sí, como que era la primera vez que yo tenía como un archivo en mis manos y tenía como la tarea completa de organizarlo y darle como un sentido. Entonces, después ya como de varias revisadas, o sea, esto fue como un trabajo de recibir este archivo y como casi que todos los días de ahí en adelante empezar a pensar en él y volverlo a revisar una y otra vez y entender una y otra vez cómo estaba compuesto. Y hasta hace más o menos, yo creo, un año y medio, entendí que la importancia de las palabras o de las letras para uno de ellos dos, que se llama Jaime Ardila, era como muy importante en su trayectoria como fotógrafo y estaba necesariamente ligada, digamos, como a su producción fotográfica. No se podía entender una cosa desligada de la otra. Entonces, hace un año y medio encontré en su archivo un texto que publicó en el 77 que se llamó Notas de un fotógrafo, que fueron unas notas que él escribió haciendo como reflexiones alrededor de la fotografía, pero planteando como un escenario de lo que es el arte en Colombia en los 70s y en los 80s. Entonces ahí van a ver como temas cruzados que para nosotros, o pues que para mí en ese momento eran como un poco mundos muy distintos, que era la pintura de los 80s en Colombia en relación a la fotografía en los 80s en Colombia. Y yo empiezo a entender a partir de, digamos, haber estudiado tanto este archivo y haber entendido quién eran ellos dos, que el mundo del arte en Colombia asociado a la pintura, pues era una cosa necesariamente también asociada a la fotografía. Entonces, yo llego a estas notas, me parecen fascinantes, la manera como escribe, son textos muy cortos que van a ver acá, están en español y en inglés, donde se reflexiona alrededor de la fotografía y hay una nota, digamos, dentro de la nota editorial que él hace a sus notas, que es como la que detona la idea de hacer un fotolibro, y es que él dice que los fotógrafos siempre cometen el error de pensar que el texto y la imagen están asociados. Y dice que por eso estas notas se publican solamente como notas y no como un ensayo fotográfico. Y pues yo le hago como caso omiso a eso y hacemos el ejercicio con José de empezar a hacer como una asociación entre una de las fotografías del archivo de Jaime y Camilo y una de las notas. Entonces el proceso fue muy divertido, fue como desplegar todo este archivo y empezar a pensar en voz alta una de las notas cómo podía responder a una de las fotografías o una de las fotografías cómo podía responder a una de las notas. Y ya luego como fue pensar que el diseño también hace parte esencial de la narrativa que se produce en la secuencia de las fotografías y sale como estos dos cuerpos de uno de texto y uno de imagen, donde uno está asociado a otro o se pueden como leer en direcciones distintas. Hay un detalle que se te faltó decir que es muy bonito, como un detalle coqueto del diseño, y es que a este lado los números van marcando, digamos que los números que están en la página van marcando el número de la nota, y a este lado la A, que indica el año, va marcando el año de la foto.
Entonces también es como enfrentarse a la idea de que cuando uno abre un archivo, cualquiera que sea fotográfico, familiar, lo que sea, pues el material siempre está desorganizado y todos los papeles siempre están cruzados y uno tiene que hacer como empezar a hacer ese ejercicio de desglose para empezar a crear relaciones. Y ya para cerrar, como hablar este capítulo sobre este libro, la decisión de poner este taco con las notas que esté cortado del otro también es obedeciendo la intención del fotógrafo, de que quien quiera solo leer las notas pueda hacerlo. Y quien quiera crear asociaciones después con otras fotografías también. Entonces aquí es muy interesante que el lector también asume el rol de editor de alguna forma, porque es el que decide cómo llevar la narrativa del libro. Bueno, Arturo habló del último proyecto que hicimos, que es ese, y yo tal vez les hablo del primero, que hicimos nosotros dos, que en medio de estas preguntas que yo me había hecho, que mencionaba en la primera pregunta, empecé a rastrear libros y publicaciones, fotolibros impresos en Colombia, ubicarlos, ver cómo había circulado, qué imágenes que están dentro de nuestra cabeza, como qué imaginarios fotográficos tenemos todos inscritos y cómo fue la producción y la circulación de esas imágenes. Y encuentro un catálogo que no fue impreso en Colombia, pero que tiene 3 imágenes hechas en Colombia, 2 imágenes hechas en Colombia, de una exposición que es considerada la exposición de fotografía más importante del siglo XX en el mundo, que se llamó The Family of Man. Fue un proyecto organizado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en la década del 50 por Edward Station, que era el director del departamento de fotografía en ese momento, y era un proyecto enmarcado dentro del programa político de la Guerra Fría que buscaba entender o buscaba proponer que el mundo había estado en guerra durante mucho tiempo y teníamos que ahora, como en esta misma idea de la creación de las Naciones Unidas, pensarnos a todos como una humanidad a partir de nuestras similitudes y no de nuestras diferencias. Entonces él construye este proyecto curatorial en el que convoca fotógrafos de todo el mundo, aunque es importante decir que la mayoría de fotógrafos que participaron fueron norteamericanos y europeos, que habían tomado fotografías, eso sí, en todo el mundo, y quería como hacer este mapa gigante de cómo nos entendemos como humanidad a partir de nuestras similitudes. Entonces, todos los humanos nacemos, morimos, lloramos, reímos, comemos, tenemos familia, trabajamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este proyecto fue muy emblemático, no solo porque se hizo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, sino porque a partir de ahí itineró por todo el mundo. Entonces, en todos los continentes fue visto, en muchísimos países fue comentado, criticado y también marcó modelos, tanto museográficos como curatoriales, para abordar y empezar a pensar proyectos curatoriales desde cada país que fue anfitrión de esta exposición. Entonces yo encuentro el catálogo de la muestra, es un catálogo que ha tenido millones de reimpresiones, este era como uno de los primeros, de las primeras ediciones, y me pregunto cómo fue la representación de Colombia dentro de este gran proyecto curatorial. Busco que hay 2 fotógrafos norteamericanos, uno inglés, otro norteamericano, que vienen a Colombia en la década del 50, toman un carrete, 2 carretes y trabajaban para una revista. Una de esas fotografías le interesa al editor, al curador, y la pone como la imagen representativa de Colombia. La primera es un hombre que está arrodillado, que lleva una carreta, y cuando ve que un sacerdote pasa, deja la carreta y se arrodilla como para hacerle la venia al sacerdote. Y la segunda es una mujer indígena en La Guajira. Y ahí con Arturo nos hacemos la pregunta de cómo estas 2 imágenes son representativas de nuestra nación, en qué medida. Y empieza una investigación exhaustiva en varios archivos, incluyendo el del Museo de Arte Moderno, y encontramos un documento que afirma que la exposición de Family of Man en su itinerancia por Latinoamérica había venido a Colombia en 1957. Entonces ahí ya la pregunta de investigación cambia mucho y es cómo así que la exposición de fotografía más importante del siglo XX estuvo en Bogotá, estuvo en el país,
y no está reseñada, comentada, hablada en ninguna investigación sobre la historia de la fotografía nacional. Porque claro, que un país reciba esta exposición marca un antes y un después. Y bueno, para resumirles la historia, la exposición, Estados Unidos decide los países por los que va a viajar la exposición según un programa político, porque era una estrategia cultural para reforzar lazos con unos gobiernos que le interesaba tener ciertas alianzas, gobiernos de derecha, dictaduras militares. Entonces la primera parada de la exposición es Nicaragua, la segunda parada es La Habana antes de la Revolución Cubana, la tercera parada es Caracas, donde está un dictador de apellido Pérez. La cuarta parada es Bogotá, donde está Rojas Pinilla, y continúa su itinerancia hacia el sur del continente. Rastreando todos los documentos y toda la información alrededor de este viaje que hacían estas fotografías, que venían también con unas instrucciones museográficas y con un despliegue realmente muy asombroso. Encontramos que por una coincidencia, cuando la exposición sale de Caracas y en su tránsito hacia Bogotá, ocurren las Jornadas de Mayo, que es un paro nacional, uno de los más grandes que había en el país, para derrocar a Rojas Pinilla, y cae la dictadura y asume una junta militar que la primera decisión que toma después de que la opinión pública se da cuenta de que hay un gran desfalco económico en el país es cancelar todos los proyectos públicos. Entonces, The Family of Man se iba a alojar, como otras exposiciones que habían venido de Estados Unidos, en la Feria Internacional de Bogotá, que se hacía en Corferias, que fue un espacio fundado por Rojas Pinilla. Y la exposición sí llega, pero nunca la sacan de los guacales. Entonces el chiste es que la exposición más importante de fotografía del siglo XX estuvo en Colombia, pero nadie la vio. Y esa es un poco la conclusión de la historia. Y con Arturo lo que empezamos fue, después con todos estos insumos, pensar cómo podíamos traducir esto en un proyecto editorial y en un proyecto expositivo. Entonces lo primero que pensamos es como esta narración más clásica, que es la que yo les estoy haciendo, que está en una parte A del libro, en la que uno encuentra toda la documentación relacionada con la creación de Corferias, las disputas políticas del momento, quién era Rojas Pinilla, etcétera, etcétera, qué fue Family of Man, qué representó para las naciones en las que sí estuvo la exposición y cómo llega a la exposición, nadie la ve y continúa su viaje por el mundo. La parte B del libro es pensar que la exposición sí se hace, porque con los mismos documentos que habíamos levantado, si le dábamos otra lectura, pues la conclusión era muy distinta, porque en el Museo de Arte Moderno hay un documento que asegura que la exposición vino a Bogotá y se exhibió. Entonces lo que hacemos es pensar esta ficción a partir de esos mismos documentos, desplegar o hacer efectivo el press kit con el que viajaba la exposición, que eran una serie de indicaciones para hacer el cartel, para desplegar las fotografías, para hacer todo todo el andamiaje público del proyecto. Y entre la realidad y la ficción, planteamos una parte C del proyecto editorial, que es el resultado de un proyecto museográfico, en el que nos basamos en una idea que dijo Roland Barthes cuando la exposición estuvo en París, una crítica que escribió en la que dice algo así como: la exposición copia un modelo de visión norteamericano, muy de fórmula de revista gringa. Qué interesante sería pensar esta exposición, pero con los fotógrafos locales. Él habla de los fotógrafos franceses. Entonces lo que nosotros hacemos es pensar cómo habría sido la construcción de esa familia del hombre, pero con fotógrafos latinoamericanos, con fotógrafos colombianos. Y en febrero del 2022, ¿sí? Hicimos ese proyecto, un proyecto curatorial que estuvo en Espacio El Dorado, en una galería en La Macarena, donde imitamos estrategias museográficas del planteamiento original y bueno, como todo un despliegue. Pero ya para cerrar la historia, el libro entonces está dividido en 3 partes. Esta ficción, esta otra ficción y esta narrativa que nosotros insertamos a partir de la unión de distintas formas de los documentos. Este fue el primer proyecto editorial que desarrollamos como juntos, en conjunto.
Y ya, creo que eso, no sé si responde la pregunta. Sí, yo creo que hoy comentaron muy bien cómo todos los proyectos fotográficos tienen diferentes formas para producirse, ¿no? O sea, tienen diferentes caminos creativos, diferentes metodologías, estrategias, digamos, para consolidarse y asimismo cómo el proyecto los lleva también a tomar unas decisiones para cuando esto se convierte en un proyecto editorial, que yo creo que es muy interesante, por ejemplo, todas esas decisiones en cuanto a la materialidad, en cuanto a la parte A, B, C, en cuanto es algo de catálogo, pero también hay algo de realidad, ficción, o tomar esas decisiones, por ejemplo, de la importancia del archivo, ¿sí? O las decisiones del formato, la relación con el cine. Yo creo que muy interesante esa relación de proyecto fotográfico y proyecto editorial. Ya casi que resolvieron la siguiente pregunta, o sea que la vamos a reformular, porque queríamos hablar justamente del diálogo del editor, autor y diseñador, ¿sí? Pero entonces yo creo que sería clave, por ejemplo, que en el caso de Ediciones Réplica pudieran contarnos cómo aquí hay una particularidad que es difícil encontrar y es que ustedes asumen varios roles a la vez en los proyectos. Son autores, son editores, son diseñadores, imprimen, o sea, se dedican casi que de toda la cadena, participan en ferias, por ejemplo, y les interesa el tema de la circulación, de ir a esas ferias independientes para poder vender las publicaciones. Entonces, que nos cuenten un poco de esa dinámica y esa apuesta, que no es fácil de decidir tomar, por ejemplo, todos esos roles. Y en el caso de Carolina, yo creo que me gustaría que complementaras, hablaste muy bien de esa relación con el editor, de pronto de otras relaciones, digamos, que llegaron en el momento de tomar decisiones con el diseño, el formato y la circulación, porque ahorita comentamos previo al conversatorio cómo, por ejemplo, no tienes esa preocupación de ya los dejo en librería, los dejo en consignación, sino que has decidido también una postura muy personal sobre ser muy consciente de quiénes van a tener tu libro y cómo llegan a él. Entonces yo creo que empecemos por Carolina y luego con Ediciones Réplica para que Arturo y José nos cuenten su experiencia. Bueno, sí, creo que esa relación ha sido muy simbiótica para mí también porque yo en parte al inicio pues soy la autora, la diseñadora, la editora. Ya luego llegaron estos dos editores que me apoyaron totalmente y que trajeron esta parte que sí yo no tenía ni idea y que estoy súper agradecida, que ha sido la circulación. Sin embargo, sí he tenido el privilegio de haber podido financiarme este proyecto, autofinanciarme el proyecto. Entonces, mis inquietudes van más es que conecte con quienes conectan este proyecto, por qué conectan con él. Hasta a veces tengo unas ideas irreales, pero sería maravilloso conocer a casi todas las personas que lo compran. Pero sí, naturalmente también ha estado en mí como que circule de una manera muy orgánica. No tengo un afán por que se mercantilice, porque se vuelva comercial. No está en mí ese afán o esa preocupación en mi trabajo. Entonces eso ha hecho que, o sea, yo conozco personas que lo han llevado al lugar donde está ahora y que ha hecho que autónomamente llegue hasta acá, que yo tenga la posibilidad de estar acá gracias a él, pero todo ha sido de una manera muy tranquila y para mí eso como que acompaña el proyecto de la mejor manera, también porque es una documentación poética e íntima que no es para todo el mundo, ni necesita ser digerida por todos los públicos, aunque toque temas que a todos nos concierne, porque nos pasa a todos.
Bueno, yo como que quisiera empezar diciendo que desde que nosotros empezamos a hacer fotolibros con ediciones réplica, pues no, simplemente no existe otra manera de hacer libros que no sea que no sea estando involucrados en todo el proceso del libro. Desde eh, escoger el material, diseñarlo, editarlo, imprimirlo y circular y escribir los textos, pues porque no, o sea, como que justo ahora antes de empezar el conversatorio hablábamos de que para nosotros todos estos procesos que hacen que un libro sea posible están necesariamente conectados, ¿sí? Como que para nosotros es muy difícil pensar que un libro que nosotros hemos pensado y hemos escogido el material y hemos escrito los textos, lo diseña alguien más. Entonces es como, simplemente es como, no existe otra posibilidad. Y hemos tenido también la fortuna, no sé si la fortuna, pero es raro, de que el material con el que hemos trabajado mínimo se produjo, se hizo hace 40 años y muchas de las personas que tomaron las fotos están muertas. Entonces, pues es raro, pero es como que hemos encontrado y hemos buscado también, digamos, pues no la posibilidad, sino como hemos tenido como esa fortuna de llegar a archivos con los que podemos hacer lo que queramos y podemos reinterpretarlos y podemos como volver a pensarlos en un formato de libro en el que nunca estuvieron como pensados. Entonces, sí, como que básicamente una cosa está para nosotros necesariamente asociada a la otra. Este es un caso que es interesante también porque parte inicialmente, y ahora que lo pensaba, el círculo, digamos, el de producir fotolibros para nosotros está complementado por un último como ítem y es una exposición, como que siempre pensamos los libros asociados a una exposición y no es como que sea de una manera forzada, sino que siempre están como ligados. Y este es un caso de una exposición que hicimos a principio de año del archivo fotográfico de Sergio Trujillo Dávila, que es un fotógrafo que, pues, este periodo de fotografías que incluimos en este libro se hizo del 74 más o menos hasta el 82. Y tuvimos la fortuna de que él es una persona que tiene 74 años y es más activo que nosotros y es brillante y es muy lúcido y nos abrió este archivo de carpetas que él estuvo organizando y estuvo, digamos, como el trabajo muy minucioso de conservar los negativos, ampliar fotografías, seguir trabajándolo y encontramos que su archivo había estado como siempre, digamos, como ligado a la fotografía conceptual y el libro pues lo pensamos como en una especie de 3 o 4 secciones, una que incluye unos textos que hicimos hablando de quién es Sergio y cómo se volvió fotógrafo y qué es la fotografía para Sergio. Otro que es como una especie de álbum familiar donde Sergio como transforma una serie de tomas que podrían ser muy cotidianas y bonitas, digamos, como de su familia y las transforma en escenas que son muy bizarras y como ominosas. Está un trabajo que se llama La Cámara, que es como la parte más conocida de su trabajo, que es una serie de fotografías que hizo de publicidad política en los 70s, mientras la lluvia y, digamos, las condiciones del ambiente iban deteriorando los afiches y los carteles de estos políticos. Y luego Sergio hace unos fotomurales asociados a su trabajo como diseñador gráfico, donde combina el trabajo fotográfico con el diseño y el interés por la tipografía. Y está la última sección, que es como lo más raro y lo más como sorprendente de su trabajo, y son como unas acciones que él hace
y se hace como unos autorretratos a partir de una ruptura amorosa y hace una especie de instalación audiovisual que nadie ve, excepto unas muy pocas personas que él invita a puerta cerrada en los 70 a ver como esta película, esta instalación audiovisual que estaba muy relacionada con su trabajo como publicista, pero esta pues particularmente es como una narración de su vida y de su ruptura amorosa en los 70. Síguelo ¿Me lo mostrando. paso? Sí, ¿Sigo yo creo. mostrando? Pues como ven, es un libro que es muy engañoso porque empieza en un formato y se cuadruplica. Y parte de, como un poco para que entiendan lo que decía Arturo, de que los procesos de investigación, de escritura, de diseño, de producción están todos ligados en nuestra forma de trabajar, es porque esa serie que hace Sergio cuando está en la universidad o cuando se va a graduar en la universidad, de ir a registrar publicidad política, sacar unos fragmentos, ampliarlos en placas de Kodalit, que es una película fotosensible de alto contraste que se usaba en la industria gráfica, y a partir de esas imágenes abstraídas, generar composiciones que están más emparentadas con el diseño gráfico que con la misma fotografía. Parte de entender que Sergio había tenido una formación con dos de los diseñadores gráficos más importantes que ha tenido Colombia, uno David Consuegra y el otro Antonio Gras. Entonces, cuando entramos a hacer esta investigación, nos damos cuenta de que ese ejercicio que estaba haciendo Sergio venía de una semillita de ejercicios que hacían de estos dos diseñadores. Gras puntualmente de utilizar el alto contraste y generar imágenes que se reflejaban a partir de blancos y negros, y Consuegra de repetir patrones partiendo de la unidad básica del diseño, que es el cuadrado. Entonces nosotros dijimos, el libro tiene que ser cuadrado, pero el libro en su manipulación tiene que hablar de esto que nosotros estamos diciendo en la investigación, en el texto, y es cómo la unidad básica del cuadrado se replica para generar patrones, y eso es lo que motiva a Sergio a hacer las fotografías de lecciones. Y eso sucede cuando tú coges el cuadrado, lo abres a la mitad y te das cuenta de que se volvió un rectángulo, lo abres a la otra mitad y te das cuenta que se volvió una figura extraña, y luego lo abres a la otra mitad y se volvió otra vez un cuadrado. Entonces es cómo traducir esas intenciones o esas búsquedas que se dan necesariamente durante cualquier investigación, pero en una forma pues en formas que se vuelvan más experiencia en el momento de leer el proyecto editorial. Y Arturo también mencionaba que nosotros siempre pensamos que esto puede ser, es como un dato muy útil cuando se estén conceptualizando libros, y es pensar cómo esto se despliega en el espacio, cómo esas mismas estrategias editoriales que yo quiero que sean evidentes en el proyecto editorial podrían traducirse en un proyecto museográfico, así nunca se realice, pero plantearse esos retos le ayuda a uno a responder preguntas que se hayan hecho durante la investigación, o viceversa, cuando uno esté pensando en cómo se piensa algo en el espacio, cómo traducir eso que sucede en el espacio al gesto de desdoblar 4 veces una cosa. Entonces pensarlo como un proyecto editorial. Y cuando uno hace esos traslados de materialidades, de espacialidades, también de espacios de circulación, uno realmente entiende y va como entendiendo la forma en la que los proyectos se deben consolidar y respondiendo muchas de esas preguntas que a uno le surge cuando está estudiando el material. Muchas gracias. Yo creo que aquí vemos una de las dinámicas de autopublicación que pues son muy importantes para el fotolibro, poder decidir un tema, investigar y producir un proyecto editorial con esta libertad de que no nos van a negar la publicación, porque yo creo que la tecnología ha facilitado pues también muchos procesos. Es decir, también el tema de la impresión por demanda, por ejemplo, ha ayudado a que se pueda hacer
Y bueno, requiere igual también de mucho esfuerzo continuar porque dedicarse a la circulación ustedes mismos y bueno, y apoyarse también en todas estos sitios que empiezan a aparecer, que les interesa también las publicaciones independientes, yo creo que ha fortalecido el tema. Bueno, continuamos hablando de el panorama actual del fotolibro colombiano. ¿Cómo les parece este panorama respecto al fotolibro latinoamericano? Y me gustaría también que José y Arturo nos contaran también sobre su investigación. Ellos están realizando una investigación sobre fotolibro y creo que en diálogos anteriores hemos venido hablando de, es que, ¿cuál boom? O sea, hay un boom del fotolibro, hay un boom de todo y todos los días y todo el mundo hace primeras versiones creyendo que se está inventando de nuevo todo, pero ¿cómo ven el panorama actual y cómo es el tema de la investigación? Y en el caso de Carolina también, ¿cómo ve el panorama del fotolibro colombiano con las otras experiencias también de haber visto fotolibro en otras partes del mundo? ¿Cómo sientes que está el panorama aquí? Entonces empezamos con José. Bueno, pues realmente Réplica nace por esta pregunta que nos habíamos hecho desde lugares distintos de cómo se produce un fotolibro y cómo ha sido la producción de fotolibros en Colombia. Y decimos que nuestro objetivo antes de hacer los proyectos editoriales que les hemos mostrado y de muchos otros pues no muchos, pero de otros que se nos quedaron, queremos contar esta historia que nos parece muy necesaria de que se quede consignada de alguna forma sobre la producción, circulación, usos, alusiones al fotolibro en Colombia durante el siglo XX. Y el objetivo que nos planteamos fue realmente publicar esa investigación. Es una investigación que ya está muy avanzada, que esperamos que ya salga a la luz impresa el próximo año. Es una investigación gruesa, extensa, pesada en términos de texto, porque tienen mucho texto. Son muchos libros. Hemos identificado más de 170 fotolibros hechos en Colombia durante el siglo XX. Y esto un poco para contradecir esas afirmaciones de muchos investigadores que dijeron que solo a partir del 2005 se estaban haciendo fotolibros en Colombia. Y también un poco para sanar esa rabia que me dio cuando encontré que en el fotolibro latinoamericano solo habían 4 proyectos editoriales nacionales. Es una investigación que está dividida en 5 capítulos. El primer capítulo trata la historia de la reportería gráfica en Colombia y nuestra historia política. El segundo capítulo es sobre Coffee Table Books e Imaginarios de Nación y construcción de territorio. El tercer capítulo es sobre imágenes que construyen país y la fotografía industrial al servicio de la arquitectura y de la ingeniería. El cuarto capítulo es sobre historias de la fotografía en Colombia, un boom que hubo en los 80 sobre hacer fotolibros de fotógrafos. Y el último capítulo es sobre los ejercicios y las prácticas constantes a lo largo del siglo de artistas, viajeros y escritores de hacer proyectos editoriales que estaban estructurados en material fotográfico, eh, pero que se llamaban poemarios o diarios de viaje o ejercicios de fotografía conceptual o de imagen conceptual. Es una investigación muy, digamos, muy gruesa, pero que nos ha dado como grandes satisfacciones, como yo creo que una de las más grandes es encontrar que hay un fotolibro hecho por una mujer en 1944, que esto es como una gran novedad cuando pues uno ve que está todo en boga esta investigación de, listo, ya se sabe cómo es el panorama de pues, en términos internacionales de fotolibros regionales, pero cómo fue la participación de la mujer y si efectivamente fue tan relegada como en otras áreas. Hemos encontrado muchas fotógrafas que trabajaban como fotógrafas, como editoras, como diseñadoras, como productoras, como un poco para responder esta pregunta que es la que creo que está más en boga ahorita en términos de producción, de investigación de fotolibro como global.
y también pensar qué estrategias editoriales vamos a utilizar para desplegar esa investigación. Uf, para nosotros también es raro como hablar del panorama actual de fotolibros, a pesar de que producimos fotolibros, porque pues hacemos fotolibros con material que se hizo hace 40 y 50 años. Entonces, eh, no sé, ahora que estaba viendo la exposición, me parece que hay como una intención de autopublicar muy clara, y creo que eso es muy interesante porque en términos de costos de producción de libros, a veces creo que hay como muchos, como, como cosas que lo detienen a uno mucho, eh, porque a veces, o pues a nosotros no nos pasa, pero siento que también hay como una idea de que hacer un libro es caro, y en nuestro caso, pues desde que empezamos a hacer el primer libro, siempre ha sido muy autofinanciado, y estar como involucrados en el proceso de impresión nos ha hecho también como entender que la manera en la que se producen libros, como, como la manera en la que nosotros producimos libros, que es como estar involucrados desde el proceso de hacer las planchas y mandarlas a la imprenta, puede que se economice, digamos, como el proceso. Y esto lo digo es porque creo que hay como unos ejemplos muy claros afuera de que, más allá de las maneras de encontrar financiación, hay como una intención muy clara de hacerlos y autopublicarlos. Y creo que hay como también como una libertad de que se estén publicando en términos de formatos, que creo que eso es muy interesante también, encontrar libros con insertos y que se despliegan en muchos sentidos, y eso hace que, o sea, eso se ve reflejado en la manera como estaba involucrado una institución o alguien en el proceso, y creo que es interesante que en la medida en que se autopublican hay libertades en la manera en la que se producen también y se desarrollan los fotolibros. Y creo que eso es claro en la exposición. Bueno, a mí me parece esperanzador. Creo que sí, con respecto a Latinoamérica, vamos un poco lento en cuanto como a eventos que tengan un alcance más grande, que por ejemplo es este, pero sí hay una escasez de espacios que se dediquen específicamente al fotolibro. Existe uno del cual yo sé ahorita y que estoy cercana, que es Material, y también proyectos como Aquí y Allá de Zuli Sotero, que ha sido una persona que ha ayudado bastante en la difusión de mi fotolibro, pero sí creo que debería retomarse festivales como Fotomuseo, Fotología, era el otro, que cuando yo estaba en la universidad, la verdad servían eh, eran bastante importantes en la construcción también del criterio fotográfico. Em, entonces tenían seminarios y eran la verdad espacios bien importantes para hablar de fotografía, y creo que sí, en relación a la fotografía y al fotolibro, sí me gustaría que hubieran cada vez más y que la red crezca cada vez. Entonces, yo creo que sí está pasando, y creo que también es súper importante lo que habla Arturo de la autopublicación, porque permite precisamente hacer lo que uno quiere hacer y no, como no estar buscando a quién complacer, sino tratar de sacar los proyectos personales adelante. Y me gustaría nombrar un proyecto que a mí me ha impactado bastante, que ha tenido también sí, una influencia y me ha hecho creer en el fotolibro en Colombia, y es Sin Cesar, de Laura Lenga y Ariel Arango, em, el cual considero un gran equipo de trabajo que también hacen todo el proceso. Ellos son los investigadores, los fotógrafos, ella la antropóloga, los diseñadores, escogen los papeles, imprimen ellos, no
también maravillosamente no tienen esta preocupación de comercializarlo porque sí, sino que hay un sentido en cada uno de los detalles de este libro y hasta ello, yo tengo el libro y se cercioran de quién lo tienen, lo entregan, cuentan la historia. Entonces, creo que eso es lo que lo hace también prometedor y esperanzador, es que haya tanta variedad también de proyectos, ¿no? Como, pues, bueno, eso. Carolina ha dicho una palabra clave y es redes. ¿Sí? Yo creo que necesitamos redes justamente para fortalecer el tema de conocer, tener espacios de diálogo sobre el fotolibro y para que circule también de otra manera. Yo creo que hay muchos esfuerzos en el país, individuales, de editoriales, de personas, de ferias, y a veces las desconocemos, o sea, como que creemos que todo el tiempo estamos haciendo algo que no se ha hecho antes y desconocemos un poco todos esos esfuerzos y nos hace falta, yo creo que conectarnos más para que evidentemente esos esfuerzos queden y podamos reconocernos y podamos hacer eventos más grandes, ¿no? Eventos más grandes y que podamos también tener una formación de públicos al respecto, que yo creo que es fundamental. Por otro lado, también muchas de las autopublicaciones hay que reconocer que no solo es plata propia, sino que estamos hablando de también las posibilidades que hay en todos esos concursos, convocatorias, donde los estímulos locales o los estímulos nacionales facilitan este tipo de publicaciones con diferentes, digamos que, intenciones de publicaciones artísticas, de publicaciones para un grupo específico o de fotolibro, que es lo que ya tenemos específicamente también, que eso ha sido maravilloso, ¿no? Reconocer que podemos tener unas categorías allí o también, digamos, tenemos aquí en la muestra muchos fotolibros sobre Colombia de colombianos que fueron publicados en otras partes de Latinoamérica y fueron publicados en otras partes de Latinoamérica porque ellos sí tienen una serie de convocatorias constantes para recibir todos estos proyectos y para mostrar toda esta producción latinoamericana, lo cual es maravilloso, pero también es triste el tema de la circulación porque pues todos estos libros quedan en el cono sur o quedan en otras partes y hay una dificultad también para que lleguen a Colombia y si no es por el esfuerzo incluso de los autores, pues no los tendríamos hoy aquí para poder hablar de esta producción que es de nuestros fotógrafos colombianos, de proyectos sobre Colombia, pero que no los tenemos en Colombia y es pues un poco triste. Entonces sí, creo que necesitamos redes más fuertes para poder fortalecer el tema. Bueno, vamos entonces a nuestra última pregunta. Y pues en el auditorio tenemos estudiantes, profesionales que han abordado de distinta manera el tema del fotolibro. Entonces queremos que ustedes den recomendaciones a estos autores, fotógrafos, creadores visuales para publicar, qué deben hacer en un proceso de publicación, qué recomendaciones darían de acuerdo a toda esta experiencia que han tenido. Vamos a empezar con Carolina esta vez. Bueno, yo creo que vuelvo y recaigo un poco en lo mismo, pero la recomendación principal es ser honesto y con uno mismo, si vale la pena, por qué quiero publicar lo que quiero publicar, para qué realmente lo quiero publicar. Como que me viene en este momento que tuve una conversación con una amiga sobre Janis Joplin y Janis Joplin dijo que entre más se acercaba a la fama, entre más se acercaba a la fama, más se alejaba de su propósito. Entonces, para mí eso es súper clave, como a quién quiero llegar y si mi interés está, y claramente estamos en un momento en el que estamos en el frenetismo del super yo y de querer figurar en las redes, especialmente si eso a dónde va a llevar mi trabajo y a quién realmente quiero llegar. Entonces, como de pronto ser paciente y selectivo de dónde
muestro mi trabajo. A mí, pues me tomó 3 años poder llegar a la gente correcta para que le resonara mi trabajo y pudiéramos trabajar en conjunto. Entonces, eso como ser honesto y honesta y tener mucha paciencia. Y si uno realmente quiere sacar algo y cree en algo, ya es suficiente. No se necesita complacer a los demás, se necesita hacer el proyecto por uno y ya tendrá una autonomía y llegará a la gente que es. Em, no sé, yo creo que para mí fue importante en ese momento que hice ese primer ejercicio de diseñar un libro. Fue como hacerlo simplemente como... eh, es diferente al caso de Carolina, pero yo no, pues no quería esperar como a alguien que lo financiara, yo simplemente como quería hacerlo y pues las condiciones económicas en ese momento me lo permitieron hacer. Em, pero vuelvo un poco al anterior punto y es como que uno en la medida que esté involucrado en los procesos, creo que es más posible y es como que más entiende eh, cómo imprimirlo y cómo hacerlo y cómo diseñarlo y creo que es importante como tener como esa curiosidad de desde, desde cómo se diseña y cómo se imprime y cómo se corrige una foto y cómo funciona una plancha de impresión y dónde se imprime. Y yo creo que eso a uno un poco lo impulsa a hacer un libro, ¿sí? Es como si tú entiendes el proceso, te involucras más en él y te dan muchas ganas más como de hacerlo tú mismo, todos los pasos. De hecho, a mí me pasó que desde, no sé, como desde que empecé a hacer libros hasta hace, no sé, poco, yo entendí que era un editor, yo no sabía que era un editor, porque yo estaba figurando como editor y como diseñador y como fotógrafo y como autor y escritor y yo no entendía qué era eso de editar hasta que entendí como la función y empecé como a ver cuál era el papel de un editor en un libro. Entonces yo creo que es importante como involucrarse en todo y simplemente lanzarse a hacerlo y buscar como alguna manera de imprimirlo y si es solamente una maqueta y es uno, yo creo que eso ayuda también como a ver el proceso físico de un libro y creo que ahora más que nunca creo que yo, digamos como en el proceso de diseño de los libros, que creo que también es importante, me he inclinado más por diseñar como de una manera más análoga, porque a veces creo que cuando uno ve mucho la pantalla empieza como a separarse de ese proceso como tan análogo de sentir el peso de un libro, que se siente como pasar una hoja de 115 gramos en relación a una hoja de 90 gramos. Entonces es como, creo que también es importante y yo lo diseño todos los días de mi vida y creo que ahora lo apunto más a eso, es como diseñar análogamente y creo que eso a uno también lo impulsa como a tomar decisiones más inteligentes y a imprimir como de una manera muy autónoma. Un poco uniendo con esa última idea, sí, diseñar fuera de la pantalla. La pantalla es un mundo, los libros son otro mundo, son herramientas que están vinculadas, pero en la pantalla todos los colores son posibles, todas las dimensiones son posibles, todo es un mundo infinito virtual. Y como es virtual, realmente no existe, no es tangible. Y yo lo que veo en muchos proyectos editoriales, como pues errores que uno ve, es como que esas dos cosas no están bien conectadas, que las posibilidades que tenía la pantalla realmente no se tradujeron en un objeto porque nunca se pensó el objeto, solo se pensaba que tenía toda la gama de colores. Eh, por ejemplo, para mí, yo odio imprimir en policromías porque siento que todos los libros que están en policromías están mal impresos. Y todo el mundo ama imprimir en policromías. Para mí, los mejores libros que se han diseñado son libros que se han diseñado en 2 tintas o en 3 tintas, pero donde hay como unas variaciones que se piensa que la tinta es un pigmento, que el pigmento va a incidir sobre el otro pigmento de una forma.
En cambio, cuando uno está en la pantalla, pues tiene todas las posibilidades habidas y por haber. Y también sucede como que las herramientas digitales y todas las herramientas y posibilidades y poder imprimir en la casa y hacer fotocines y hacer cosas pequeñas sin grandes tirajes, sin contar con trabajo de imprenta, han abierto unas posibilidades muy grandes, pero también lo que yo he visto con muchas personas es que se ven como limitantes de no saber usar perfectamente el programa para diagramar o no saber usar perfectamente determinado nuevo aplicación para poder saturar el color de una forma idónea como se debería hacer. Y yo siempre digo que un gran libro se puede diseñar en Word, porque a nadie le importa en qué programa tú diseñas el libro. A la gente lo que le importa es que cuando coja el objeto se sienta como un objeto que es consecuente con el material que está dentro de ese objeto. Y si uno diseña las planchas en Word y las imprime en Word y el libro funciona como objeto, a nadie le importa que lo hayas diseñado en la última actualización de la suite Adobe o en Corel o en lo que sea, desde que el objeto funcione como proyecto editorial. Entonces, salirse de la pantalla, volver al diseño análogo, y en ese ejercicio de volver al diseño análogo uno necesariamente tiene que ir a buscar referentes. Y los referentes no se los inventaron hace 5 años y no son solamente los libros que se están produciendo y que uno encuentra en una librería hoy, sino son proyectos editoriales, modos de comunicación, estrategias que se vienen desarrollando desde que el libro es un objeto de producción masiva, o sea, hace más de cuántos años. Y particularmente en lo que tiene que ver con fotolibros, pues realmente el siglo XX es el que consolida esa categoría dentro de la producción global. Entonces hay que ir a ver cuáles eran esos referentes, cuáles eran esas estrategias. Piensen que todos esos libros icónicos, libros que ganaron premios, fueron libros que se diseñaron desde planchas, desde láminas de Codalid, desde mesas de luz, y para los que no se necesitó ningún procesador de imágenes, ningún... y son libros que funcionan precisamente porque se estaba pensando desde la materialidad. Y pensar desde la materialidad, como decía Arturo, obliga necesariamente a involucrarse dentro de los procesos de levante, dentro de los procesos de encuadernación, dentro de los procesos de armar planchas, qué es una plancha, en qué material está hecha una plancha, qué posibilidades de sistemas de impresión hay según los tirajes que yo quiero lograr. Y ya como para cerrar, eh, a mí me parece muy importante, como fundamental, que las personas que siempre se han considerado fotógrafas o que quieran hacer un fotolibro desde su trabajo fotográfico, dejen por un momento en ese proceso el trabajo fotográfico a un lado y se pongan a escribir y piensen que el libro es un libro escrito, y viceversa, que las personas que escriben piensen desde la cámara. Y en ese cambio de metodologías, de herramientas, uno realmente entiende cosas que no veía desde el otro lugar. Y eso son cosas que terminan nutriendo muchísimo, muchísimo los proyectos. Muchas gracias. En este momento hay unos formatos para preguntas, si el público quiere hacerlas. Aquí, bueno, aquí ya hemos reunido unas, pero voy a hacer la primera pregunta mientras terminan de recoger los formatos. Una pregunta corta que tiene que ver con el tema del prototipo, o lo dijeron ahorita, ¿no? La importancia de hacer un machote, un prototipo. ¿Qué tan importante fue en los procesos de sus publicaciones? ¿Sí? El tener, digamos, cuántas versiones hicieron, o sea, en sus proyectos. Y por otro lado, hay una pregunta que quizá también quisiera que aclararan, digamos, en esa experiencia de ediciones réplica, y es saber cuando han hecho el rol, no de todo el proyecto editorial, sino un rol específico, diseñado un libro o editado, ¿cómo ha sido esa experiencia? Porque no solo ustedes han hecho proyectos, digamos, completamente propios, y aquí puedo contarles que en medio del mapeo que estábamos realizando tuvimos una gran dificultad con muchos libros, porque a veces no encontrábamos si tenía editorial, o sea, tenía editorial, pero no tenía editor.
o tenía de diseñador una editorial, pero no sabíamos que no tenía el sello editorial, pero la editorial sí era quien hacía el diseño. Entonces, para nosotros era un montón de información que todavía estamos procesando para poder dar una información más completa sobre las publicaciones. Entonces, contarnos sobre el prototipo y sobre esa experiencia. Carolina, por favor. Yo hice 2 maquetas antes del final. Estas maquetas son súper elaboradas. La primera fue blanco y negro y yo tenía una idea un poco ilusa de hacer la portada en terciopelo, porque esto me acordaba de mis perros que también hacen parte de la historia y de la pérdida de, y del dolor de perderlos a ellos. Entonces, antes de estar en relación con los editores, yo tenía esta ilusión todo el tiempo, porque siempre supe que iba a ser gris, este color estaba presente, entonces y ellos pues tienen un aspecto gris y terciopeludo. Entonces, cuando hice las primeras 2 maquetas, busqué una tela, no fue terciopelo, pero yo estaba con esa idea y se la llevé al editor, al que me ayudó con el diseño editorial, al segundo editor, por así decirlo, y fue también gracias a él y a lo que hablaba un poco José de cómo llevar las cosas ya a lo tangible y cómo saber esto, si es necesario que sea en terciopelo, para que de pronto es solo una idea mía y una ilusión mía, pero no voy a dejar de transmitir lo que quiero transmitir si le cambio la textura o hasta se va, digamos que se bajó tanto al punto que fue papel, es papel, y pues yo quedé súper contenta con el resultado. Entonces, sí, como que es súper importante también eso, ser un poco realistas de qué puedo hacer, cuáles son los alcances financieros para lograr lo que quiero sin necesidad de comprometer tampoco el concepto o las ideas detrás, sino que igual van a salir y se van a transmitir. Entonces, sí, y bueno, yo hice 2 y ya luego el final. Em, Muchos de nuestros libros, o no muchos, yo creo que todos, empezaron en una servilleta. Y empezaron no sentados pensando cómo era el libro, sino que yo creo que a mí me pasa como que estoy tan metido en el diseño que todo el tiempo estoy como diseñando en la cabeza y se me vienen como diseños a la cabeza cuando estoy pensando en cómo quiero que se vea un material. Y hubo uno que no está acá, que es un libro de 5 fotógrafos que cubrieron las elecciones de la década del 70 y principios de los 80, que empezó en una servilleta en un restaurante y nos estábamos pensando, sí, nos estábamos tomando un café y no sé, como que cogimos la servilleta, lo doblamos, rayamos y acabamos de tomar el café y fuimos a la casa y lo armamos como, sí, como lo habíamos pensado en la servilleta. Eh, ese caso yo no me acuerdo si después hicimos como una maqueta elaborada o se quedó en la servilleta, pero hay muchos, bueno, no, de hecho todos empiezan pensándose cómo se va a desplegar el libro. Entonces, si ven, pues todos tienen como aperturas raras y como cosas que se despliegan en varios sentidos. Empiezan casi que pensando como ese recubrimiento de los libros, ¿no? Como la carátula. Entonces, eh, casi siempre, ahora que lo pienso, están como pensados como en bloques. Entonces yo creo que siempre es pensar cómo, hacia dónde se van a abrir esos bloques. Es como una cosa muy de origami. Muy didáctico. Sí, muy didáctico también. Y nosotros realmente no hacemos como una super maqueta antes de imprimir el libro,
sino que imprimimos pedazos o muchas veces lo que hacemos es como calcular el lomo con retazos de papeles que tenemos de otros libros que hemos hecho y como qué tal funciona con este cartón, pero no hacemos como una maqueta súper elaborada nunca antes de imprimir el libro, sino que es más como cómo funcionaría un pedacito, cómo se vería esto con esto. Sí, yo creo que todos han sido así y todos, digamos, coinciden en que siempre han empezado como en un papel, servilleta individual, como cosas nada elaboradas. Y te habías preguntado otra cosa, pero no me acuerdo. Producción cuando lo han hecho todo el proceso. Sí, las servilletas. Lo máximo que hacemos con las maquetas son unas maquetas así de grandes que están dibujadas, ni siquiera impresas, sino para hacer planchas, para compaginar un libro, tú tienes, digamos, bueno, antes de decir eso, y respondiendo un poco la última cosa de la pregunta anterior, creo que lo más importante cuando uno hace un libro, creo que sí podría afirmar esto, es saber cómo se va a encuadernar, porque la encuadernación te define todo, absolutamente todo, desde la diagramación hasta la preprensa, las planchas, hasta el almacenaje, todo te lo define la encuadernación. Entonces yo creo que muchos de los libros empiezan en servilletas porque pensamos es cómo se doblaría algo y cómo un taco podría ser contenido dentro de ese doblez. Y las maquetas que hacemos son cuando hacemos ya el proceso de levante, de pensar cómo estas imágenes y todo este material se va a poner en una plancha, que luego se va a doblar, se va a grafar y se va a cortar, se va a grafar y se va a doblar. Lo que hacemos son unas pequeñas hojitas, pues hojitas de la hojita que haya por ahí suelta, y lo que yo hago es dibujar cada página dentro de esta hojita muy escuetamente y armar así las planchas y luego traducir eso a la pantalla para mandar esas planchas y que luego eso se corte, se grafe y se doble y se encuaderne. Entonces sí, es muy importante, lo más importante antes de emprender cualquier proyecto editorial es saber cómo se va a encuadernar. Y ya respondiendo a la otra pregunta, pues realmente hemos hecho solo 2 proyectos, no, 3 proyectos en los que nos han llamado más como diseñadores que como investigadores, editores, productores, etc. Personalmente es algo en lo que yo no me desempeño tan bien, porque cuando yo no estoy involucrado en todas las etapas del proceso de producción y de pensamiento, más que producción de pensamiento, de un proyecto, siento que el proyecto no da del todo lo que yo quisiera que fuese. De los 3 libros que hemos hecho, en uno sí estuvimos muy involucrados, que es Ficciones de Tierra Caliente, que es una película, es la traducción al libro de una película que hizo una amiga que es artista, que presentó es una película en 3 pantallas, entonces lo que propusimos desde el inicio fue un dispositivo que desplegara 3 bloques donde tú vas leyendo un poco cada una de las películas y se puede leer también en simultáneo. Y otro fotolibro que está aquí incluido, que es el de Lilia Cuero, sobre un proyecto fotográfico muy poderoso que hizo en Buenaventura, en el que, aunque el libro está bien, yo de entrada tuve una frustración, y es que en la primera reunión que tuvimos yo dije, este libro no se puede imprimir en Bogotá. Este libro se tiene que imprimir en Buenaventura con las condiciones que hayan en Buenaventura y las características ambientales de Buenaventura, porque es un libro sobre Buenaventura, no lo voy a imprimir en Bogotá. A lo que me respondieron, el libro toca entregarlo en un mes, no podemos. Entonces ahí empezó un proceso y el libro está bien, es un libro que uno ve y está bien, pero si ese libro se hubiera impreso en Buenaventura, directamente con Lilia dentro de la papelería que encontráramos para imprimir el libro sería muchísimo más poderoso. Y eso es a lo que yo me refería cuando hablaba de ser consecuentes con los proyectos, de pensar cómo un proyecto se imprime en risografía, porque
la risografía es la técnica que realmente es consecuente con las imágenes y con la investigación, o se imprime en fotocopias. Hay muchísimos libros impresos en fotocopias porque hablan, Arturo tiene un ejemplo buenísimo de los libros que se producían durante la dictadura chilena en fotocopias sobre desaparecidos con 3 pesos en el bolsillo porque hablaban del momento y de las condiciones sociopolíticas que imperaban en el registro fotográfico. Si un libro se imprime en offset, si un libro se imprime en Bogotá, todas esas decisiones son decisiones que están involucradas dentro de los proyectos editoriales. Entonces, personalmente, si no podemos estar involucrados realmente en tomar todas esas decisiones, tanto por tiempo, por costos o por la decisión que sea, como que no, los proyectos no fluyen tan bien como deberían fluir. Bueno, para finalizar le doy la palabra a la profesora Daira para que modere las preguntas. Bueno, por cuestiones de tiempo no vamos a poder formular todas las preguntas porque tenemos que entregar la sala para otra actividad ahora, pero hay unas preguntas dirigidas a Carolina, entonces quisiera empezar por allí y ya veremos si da tiempo para los demás. Hay 2 preguntas en particular. Una tiene que ver con el libro que publicaste con Verdiet y la pregunta tiene que ver como el origen de la fotografía que alimenta el libro, si al estar relacionada con un proceso de duelo y de pérdida, si esta fotografía hizo parte, no, como proyecto para este libro, ¿fue considerado desde la toma fotográfica, digamos, o fue más en la parte de la revelación, ¿no? Dice, entonces, si transitar el duelo hace parte de la revelación o de la misma toma fotográfica. Y hay unas palabras de agradecimiento y yo creo que todos los que hemos pasado por una separación dolorosa tendríamos estas palabras de agradecimiento y es por detonar una forma de tangibilizar un sentimiento que abraza la pérdida. Escribe la estudiante. Esta es una, entonces, con respecto al libro actual, un poco como esa parte de duelo en relación con la fotografía, cómo se da, por decirlo de alguna manera. Y la otra que también yo te la quería hacer, porque en particular y en contraste con lo que vemos con Ediciones Réplica, pues el proyecto de Verdiet parte de un proyecto fotográfico muy personal, de una experiencia absolutamente personal e íntima. Y la pregunta es si estás lista para un segundo libro, es decir, si dentro de ese proceso que tuviste acá, pues ya no por una pérdida ni nada por el estilo, pero sí como proceso artístico de creación, si estás pensando o si estás desarrollando un nuevo proyecto. Eso es básicamente como 2 preguntas. Bueno, la primera, yo tomé las imágenes espontáneamente en el lapso de 7 años. No, en mi cabeza no estaba que iba a resultar un libro, mucho menos que obviamente iba a tener esta pérdida. Entonces yo simplemente estaba tomando imágenes por una experiencia de vida en otro lado, con esta persona, y porque desde hace un tiempo, ya para atrás, estoy muy relacionada, o estoy muy interesada en las relaciones interpersonales. Entonces, para mí, parte de mi práctica fotográfica es fotografiar lo que está cercano a mí todo el tiempo. Y ya luego es que yo recopilo las imágenes, las revisito y decido hacer el libro para ese proceso de sanación como un impulso muy, sí, como una necesidad. No había una planeación hasta que me enfrenté a las imágenes, que ya dije qué debo hacer con ellas, qué quiero, qué necesito, cuál es la mejor manera. Y en parte creo que el fotolibro, siendo tan contenedor de historias, me sirvió a mí para cristalizar esa historia en particular. Y la segunda pregunta, sí, sí estoy haciendo ya un trabajo fotográfico que está encaminado en el fotolibro. Creo, he encontrado también en el fotolibro la mejor manera de mostrar mi trabajo, porque me encanta mucho
lo democrático que es y cómo le llega a todo el mundo, cómo tú tienes la obra de alguien por un precio que es accesible para todos, y eso me parece lo más importante de que mi trabajo siga en ese formato. Y bueno, este segundo fotolibro en el que he estado trabajando desde el año pasado va a ser la primera vez que yo incluyo un poco de archivo, que aprendí hoy esta palabra escuchándote levantar, como levantar archivo. Entonces, pues he estado en ese proceso de levantar un poco de archivo, y va a seguir con esta constante preocupación existencial y fotográfica, que son las relaciones y los vínculos, desde otro lado, pero va a tener eso también. Vale, gracias, Carolina. Y una pregunta para José y Arturo de Ediciones Réplica. Pues porque han relatado la experiencia en particular de un supuesto fotográfico en donde hay un trabajo, un proyecto fotográfico que se materializa en libro, pero también hubo una exposición con respecto a ese proyecto fotográfico. Entonces la pregunta que hacen es, bueno, ¿qué procesos? Y yo también señalaría ahí como qué diferencias habría entre llegar al proyecto fotográfico en el lenguaje del libro y pasar al de la exposición. O sea, como qué consideraciones, qué tipo de decisiones varían, que tiene que ver también con un tema que hemos hablado de aquí, es si todo proyecto fotográfico debería materializarse o no en un proyecto editorial o en otro tipo de soportes. Entonces, como qué consideraciones hay allí en ese paso del lenguaje del libro al lenguaje exposición. Pues personalmente, como en las experiencias que he tenido haciendo exposiciones, no sé, yo creo que es muy importante desplazarse en el espacio y como entender qué circulaciones ofrece el espacio. En el libro es distinto, es como que no está como todo tu cuerpo dispuesto, sino que hay como unas como lineamientos más estrechos en relación como al ojo y a las manos. No sé, es como que los libros nuestros casi siempre se tienen que ver en mesas por la manera como se despliegan, o no, pues como que también por eso ofrecen como esas distintas como capas de lectura. Pero yo creo que las exposiciones, no sé, se piensan, o ustedes ven como las exposiciones que hemos hecho, y pensamos también mucho como en diseño, como los números, como las fuentes que se usan. Entonces es como un ejercicio tal vez como a diferente escala, una donde se desplaza el cuerpo y otra donde se desplazan como las manos. No sé, es como, pero creo que sí hay como unos procesos similares en la manera como se diagrama el espacio. No sé, como que uno piensa yo pienso una doble página o una doble página en mi cabeza, y puedo pensar también eso como directamente está relacionado en el espacio, solo que la escala pues obviamente cambia, y la manera como tú te relacionas con el piso, con el techo, pues es muy distinta, es como diseñar en una escala más pequeña o más grande, creo. No sé si eso responde. Sí, es diagramar el espacio. Uy, tiré. Ya. Pues yo voy a poner dos ejemplos. En un supuesto fotográfico, nosotros, pues como naturalmente se ve, trabajamos con archivos, y los archivos siempre están cargados de información y tienen muchos gestos que ya están dados. Entonces la investigación consiste es en identificar esos gestos y traducirlos. Y en The Family of Man sucedía algo muy bonito y también un reto muy difícil, y es que esa exposición tuvo un despliegue museográfico que es realmente espectacular. Fue hecha por un arquitecto, Paul Rudolph, que era un arquitecto norteamericano que había estudiado con la escuela de la Bauhaus, que se establece en Estados Unidos, y era hijo del pensamiento
Bauhaus racionalista, donde el espacio se rompe, diagramando unas imágenes gigantes y pensando en unas circulaciones masivas dentro de espacios museográficos o bueno, lo que fuera. Entonces este despliegue museográfico el planteamiento era, si queremos ver a la humanidad como un igual, todas las fotografías se van a ampliar en papeles murales, estoy hablando de la exposición de los 50, en papeles murales a escala natural. Entonces tú te ves igual con el que antes era tu enemigo en términos de discurso de guerra. Y con estas fotografías ampliadas en 1,50 m, 2 metros, 3 metros, familias completas paradas frente a familias viendo las fotografías, se modulaba un espacio con distintas alturas, fotografías suspendidas del techo, sí, una cosa muy modular, paneles que a nosotros hoy nos parecen como obvios que eso se puede hacer, pero en ese momento era completamente innovador y era una forma en la que todo el espacio fuera inmersivo, una exposición con una museografía inmersiva. Y traducir eso al espacio museográfico para nosotros era un reto porque todo el archivo fotográfico que estábamos trabajando eran ampliaciones análogas de época, es decir, fotografías de tamaño postal, de media carta, carta y las más grandes, un poquito más grande que carta. Entonces, ¿cómo pensar esa modulación del espacio, cómo pensar esa relación con el otro a partir de fotografías que necesariamente tenemos que ver pequeñas? Entonces, lo que hicimos fue, utilizando medios de producción industriales, siguiendo muy en la línea de la Bauhaus, producir unos paneles que fueran de la escala de las fotografías originales, con unas mallas metálicas y en soldadura, que se desplegaran en el espacio con la misma modulación y que a su vez cada panel sirviera para modular uno de los temas de la exposición con las fotografías originales, que iban ancladas a estos paneles industriales. Entonces era como hacer la doble modulación de lo que sucedía. Y esto ocurría en 2 pisos del espacio. Y en el primer piso lo que hicimos fue desplegar una serie de guacales. Todos los espacios de exhibición de arte tienen siempre guacales, que es donde transportan las obras, y usar esos guacales como vitrinas para desplegar el material de archivo que estaba dentro de la publicación reproducido como material de archivo. Entonces era hacer esa alusión de que el espectador, sin que le contaran la historia que yo les conté, se daba a entender que dentro de esos guacales había algo, y ese algo era la ilusión de las fotografías que nunca se mostraron, y no se mostraron por el material de archivo que estaba encima a modo de vitrina que sustentaba esa hipótesis. Y ya para acabar, creo que la conversación, porque nos dijeron que quedaban 5 minutos, pongo el ejemplo de la exposición de Sergio Trujillo, que es el libro que se despliega en 4 partes. Durante toda la investigación, él repitió la misma frase: ustedes están desenterrando a un muerto. Este material yo lo había enterrado hace 30 años y ustedes lo están desenterrando a un muerto y el muerto y el muerto. Y cuando tuvimos que pensar eso en el espacio, dijimos, pues hagamos de la exposición un levantamiento forense. Y desplegamos las fotografías siguiendo como un poco la idea modular de poner en el espacio distintas cosas, como cuando uno diagrama la página de un libro. Y como si estuviéramos diagramando la página de un libro, imprimimos unos números gigantes, pues muy grandes para la escala usual de la museografía, como tamaño carta, que se ponían como cuando hay un levantamiento forense, las distintas partes donde quedó tirado el cuerpo dentro del espacio donde está desplegado. Entonces era lo mismo, sin necesidad de uno tirarle el cuento a la persona de Sergio nos contaba la historia, pues nos decía que estaban desenterrando un muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la gente entraba al espacio decía, esto se siente como un levantamiento forense. Que eso traducido al libro son estos números también grandes que están a lo largo de toda la publicación y que hacen referencia simplemente a las fichas técnicas de las fotografías. Agradecemos la participación a los 3 ponentes, Carolina Bedoya, Arturo Salazar, José Ruiz y asimismo a todos los asistentes en el auditorio. Muchas gracias y cerramos con un fuerte abrazo y con un fuerte aplauso.